Veamos la palabra de Dios, Jueces capítulo 18, 1 al 6. Jueces capítulo 18, 1 al 6. Leámoslo todos juntos. Dice la palabra: en aquellos días no había rey en Israel. En aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no habían tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron: id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y ahí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron: ¿qué te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él le respondió: de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió: id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Amén. El título del día de hoy es La época de los jueces y nuestra época. Hoy estamos viendo Jueces capítulo 18, 1 al 6. El libro de Jueces tiene que terminar, y había de terminar con el 12º juez, que es Sansón. Pero ¿qué pasa? Es que, aunque concluye el capítulo 16, se agregan 2 eventos adicionales como un epílogo de los capítulos. ¿Por qué será? Porque Dios, en fin, nos quiere mostrar qué trae la idolatría. Esto no es solamente para los paganos, esto es para el mismo pueblo de Dios. El mismo pueblo de Israel caído ¿en qué? En la idolatría. Y vemos también en el capítulo 18 hasta el 21 cómo el pueblo de Israel hace cosas violentas, desmembrando personas. Lo vemos mucho en el campo de Latinoamérica, ¿no? Cómo las mafias se pelean entre ellos y desmiembran a personas y lo envían a cada tribu, cada lugar, ¿no? Solamente viendo este evento es lo mismo lo que está pasando ahora en el presente en nuestros campos. Pero estos eventos no solamente traen un problema físico, está trayendo una confusión espiritual. Porque si supiéramos que esto es un problema espiritual, no estaremos confundidos si la raíz de este problema es humana o es espiritual. ¿Cuánta gente, cuánto gobierno y cuántas personas estudiosas han tratado de resolver el problema de la humanidad? Pero aún todavía no hay esa respuesta definitiva, ¿no? En otras palabras, en este mundo secular no hay respuesta definitiva del problema del hombre. Pueden definir el problema del hombre, pero no pueden dar la respuesta del problema del hombre, la raíz de ella. Y todos nosotros hoy aquí sabemos que la respuesta definitiva de la raíz y el problema fundamental del hombre, solamente Dios nos puede librar. Pero Dios no solamente dijo: voy a librarte. Él dijo: yo enviaré a mi Hijo unigénito. Y Él es Jesús. Por eso es que a través de Jesús se cumplió ¿qué? Lo que se prometió. El evento de la cruz. La cruz representa ¿qué? El perdón del pecado, pero también el camino para encontrarnos con Dios. Porque a través de su resurrección nos dio la potestad de ¿qué? Del cielo y la tierra también.
Ahora, no solamente tenemos que entender que Dios envió a su Hijo unigénito, pero ahora aún, aunque Jesús ascendió al cielo, nos prometió ¿qué? El Espíritu Santo. Por eso es que la salvación, la soberanía es del Dios Trino. Por eso. Porque simultáneamente en tres personas, Dios Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo, está conllevando ¿qué? La organización mundial. Pero por eso tenemos que ver cómo el hombre ha caído en un estado de ¿qué? Centrado a sí mismo. Todo tiene que desenvolverse a mí, conmigo, hacia mí. En otras palabras, es una mentalidad egoísta. Pero quisiera que ustedes vean hoy que el tiempo de Jueces es una mezcla, no de ideas, mezcla de fe, de creencias. Tenemos que rápidamente aceptar esa parte. ¿Por qué en Latinoamérica los desastres y maldiciones no terminan? Porque es una mezcla de creencias. Un pastor también dijo, comienzo hablando de solo Cristo y voy terminando con ejemplos, fuera de solo Cristo, de emociones en otras palabras. Pasa mucho eso. ¿Pero por qué pasa eso? Porque primeramente no pensamos que el Evangelio es el mejor y el mayor beneficio para nuestra vida. Pensamos que agradar al otro cuando hablamos de este mensaje es beneficio para nosotros. Pensamos que hablar de solo Evangelio, solo Cristo es una pérdida. Pero eso no es cierto. Porque proclamar el Evangelio es totalmente una batalla espiritual. Y solamente Dios sabe y Satanás también sabe. Por eso es que en el púlpito solamente se tiene que hablar de ¿qué? Del Evangelio. Segunda situación y mentalidad y base de los jueces que eran. Tenía una fe basada a la prosperidad. Mire qué dijeron los dos hombres cuando llegaron a la tierra de Micaía, ¿no? Efraín, ¿no? En la tierra del monte de Efraín. Dijo así: pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje. ¿Qué hacemos? Dice así. Y miren qué dice Micaías, no, el levita joven. Id en paz delante de Jehová, está vuestro camino en que andáis, disculpa. En otras palabras, el levita le da palabra de lo que quiere esa persona ahora. No la verdad, no el evangelio, lo que quiere escuchar. Nosotros no podemos alimentar esa alma a lo que él quiere alimentarse. Tenemos que alimentarlo ¿con qué? Con la palabra nada más, con el evangelio nada más. Esa es la batalla espiritual verdadera. Ustedes se van a encontrar con tantas personas que querrán escuchar lo que quieren. Y eso lo vemos en 2 Timoteo. El comezón del oír. Lo que le pica en el oído es lo que quieren escuchar nada más. Vivimos en esa época y estamos en ese tiempo ahora mismo. Tercero, ¿qué es lo que tenían en mente los jueces? Una religiosidad ritualista. Aún siendo cristiano, aferrándose a las supersticiones. Y las supersticiones están encadenadas y enlazadas al catolicismo. Yo he visto un amigo mío que era cristiano, pero todavía tenían tarjetas de santos en su cartera, para que no se accidente en su viaje, dice así. Yo dije, wow, hasta esa clase de santo. Si usted ve en la tierra de Latinoamérica, indígenas mezclan la santería, que es con los santos.
con el catolicismo. Y tienen supersticiones y hechicerías para todo. Para todo. Ritual y religiosidad. Esto fue en el tiempo de los jueces. ¿Por qué? Micaía, que era persona de Dios, tenía un ídolo y tenía el efod en su lugar del templo, que él mismo creó, al cual era prohibido, porque solamente en ese tiempo podías dar culto en el monte de Silo. Dios había puesto un lugar específico para que puedas dar culto ahí en ese tiempo. Pero ahora nosotros no necesitamos ir al monte de Silo porque Dios está con nosotros, ¿no? El Espíritu nos tomó como templo de Dios, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento decía, no, tienes que estar aquí para dar culto. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el hombre hace y crea sus propias creencias, sus propios caminos. El hombre hace esto, y el creyente más, pensando que es bueno para él, pensando que es para Dios. Pero es una mezcla de todo esto. Hay que primero aceptarlo. Yo veo muchos cristianos que todavía creen en supersticiones. Mucho. Una vez fui a una fiesta navideña que una familia cristiana y yo fui en camisa negra. Fue Año Nuevo, disculpa, camisa negra. Porque yo nunca en mi vida he aprendido sobre supersticiones, ¿no? Y mi amigo lo primero que me dice es, oye, vete a cambiar. Y yo, ¿por qué? No, es que el negro en Nuevo Año es mala suerte. Y yo le dije, bueno, mala suerte para ti porque yo no me voy a cambiar. Hazme cambiar porque no. Y en mi corazón, pero tú eres creyente, no. Le pensaba en mi corazón, no le podía hacer en sus caras, pero es una mezcla de todo ahora mismo. Pero ¿por qué hay una mezcla de todo? Primero, porque no ven una realidad espiritual. Piensan que eso no me va a hacer un daño. El ídolo que Micaías puso en su templo es pequeñín. Era pequeñito así. No era ni grande. Trabín se llama así, Trabín. El ídolo es así pequeñito. Y era ídolo de los cananeos. Y lo puso al lado del efod, que es la ropa que él mismo hizo, que el efod era para los sacerdotes. Miren, una mezcla de lo que Dios daba a los sacerdotes y un ídolo pequeño que tal vez pensó que no haría daño. Tenemos muchas cosas que pensamos que no va a hacer daño, pero en la verdad trae un desastre espiritual, una confusión espiritual, no a mí ahora mismo, pero a nuestras generaciones. Tenemos que salir de eso. Si no, aunque hable del evangelio, no es mío. Es otro evangelio, en fin, otro evangelio. Usted no puede salvar a alguien con otro evangelio. No podemos mentir a esto. Y Dios tampoco es mentiroso y falso para obrar en un falso evangelio o un evangelio diferente, ¿cierto, no? Por eso, el corazón de Micaías y de estas personas de los jueces no era el pacto. No era el pacto. Era lo que ellos pensaban que eran correcto ante sus propios ojos. ¿Cuántas cosas hemos hecho que para nosotros, a nuestros propios ojos, era correcto? Más que el pacto. ¿Cuántas veces hemos escogido eso? Muchas veces, ¿no? Por eso es que estamos viviendo una época de comodidad espiritual. Una época de comodidad espiritual. Lo mismo en una pereza espiritual. Una pereza espiritual. Miren qué dice en versículo 1.
¿Qué hizo el tribu de Dan? Buscaba un lugar donde establecerse. Ya Dios le había prometido una tierra, pero estaban buscando dónde establecerse, no la tierra que le prometieron, porque buscaban una comodidad espiritual. Porque la tierra que Dios le dijo al pueblo y al tribu de Dan era que una tierra que los amorreos tenían ya conquistado. Y si ven ustedes en Jueces 1:34, los amorreos eran fuertes y tenían un gran ejército también. Entonces la tribu de Dan decía, no, mejor no vamos a pelear con ellos porque ellos son fuertes. Pero mucha gente piensa que por no pelear es porque tenían paz con ellos. No. A veces pensamos, yo no voy a pelear porque yo soy pacífico. Eso no implica ese no pelear. En otras palabras, no creyeron en el pacto que Dios le dio. Esta tierra es tuya, ve, conquístala ya. ¿No recuerdas que cuando saliste de Egipto fue con la sangre del pacto del Cordero? ¿Acaso conquistaste Egipto? ¿Acaso conquistaste Canaán con tus propias fuerzas? No, pero aún sabiendo esto, cuando Dios le dijo, esa tierra de los amorreos es tuyo, no quisieron ir. Por comodidad espiritual, no quisieron pelear. ¿Cuántas veces hemos escapado de ese campo que es la que no nos gusta? Mi padre siempre estuvo en esa situación. No quería ir a la selva, pero siempre estaba en la selva, dice. Y preguntaba cada vez que iba, ¿por qué Dios tú me pones aquí? ¿Por qué Dios me pones aquí? Por eso ellos fueron, la tierra de Dan, fueron a la tierra de ¿qué? De Lais. Jueces 18, 7, 9 y 29. Esta gente de Lais, la tierra de Lais, eran personas pacíficas, dice así. No eran como los amorreos, personas pacíficas. Y la tribu de Dan escogieron ir a esta tierra. En otras palabras, no significa que no querían pelear. Buscaron el camino más fácil. Una comodidad espiritual. Evitaron al enemigo fuerte. ¿Cuántas veces hemos tratado de no proclamar el evangelio a otro pensando que no va a aceptarlo? ¿No? Muchas veces nos ha pasado eso, ¿no? Y en fin, hicieron cosas tenebrosas a esta gente de Lais. Pero recuerden, antes de ir a Lais, pasaron ¿por dónde? Por Efraín, por el monte de Efraín. Y se encontraron, como hoy leímos, con el joven levita. Y le preguntaron que, oye, vamos a esta tierra, ¿piensas que no irá bien? El levita ya sabía que el tribu de Dan tenía que ir a los amorreos. Sabían. Pero ¿qué le dijo el joven levita? No, te va a ir bien, ve en paz. Así estamos ahora la iglesia y el pastor. Hablando de lo que le complace al creyente nada más. De lo que quieren escuchar nada más. Lo que le da más consolación. Por eso es que en Latinoamérica las emociones es lo primero que toca al creyente. ¿Por qué? Porque hay que complacer esa necesidad primero. Hay que salir de eso. Hay que proclamar que solo el evangelio de verdad. ¿Qué tan difícil es eso? Es muy difícil si no conocemos la realidad de nuestro campo. ¿Cómo ha estado Latinoamérica por tantos años? Ya sabemos, pero ¿por qué está igual? Porque no queremos tener la batalla espiritual, queremos una comodidad espiritual. Y la comodidad espiritual, en fin, nos trae la pereza espiritual y la ceguedad espiritual. Y después, ¿qué pasa? Ya no tenemos ni interés en lo espiritual. Así es. Y vamos a quedar como Europa, como Estados Unidos. ¿Sabe que en Estados Unidos hay tantas iglesias, pero ¿sabe qué están proclamando ellos? ¿Qué dicen? La mayoría de la iglesia en Estados Unidos. Nosotros tenemos años de historia de cristianismo. Ya todos han escuchado el evangelio. Así que
Lo que nos falta hacer es esperar que Jesús venga. Y no van al campo, no proclaman el evangelio, dice. Solamente dice que cuidan la ley de Dios, porque no sabrán y no saben cuándo viene Jesús. Entonces quieren estar bien santos cuando venga Jesús. Esa es la idea de los cristianos, la mayoría en Estados Unidos. Las iglesias tradicionales, en otras palabras. Y las iglesias que no son tradicionales, ¿cómo están? Con un evangelio, dicen, contemporáneo, pero es toda una mezcla. Toda una mezcla. Y lo único que se están haciendo las iglesias en Estados Unidos es criticarse uno al otro. No, que este no es doctrinas de sonido. No, este no es doctrina no sé qué. Este no es falso, no sé. Y no se dan cuenta que están aquí. Entonces Latinoamérica, ¿cómo está también? Lo mismo. En Corea, lo mismo. A donde vayamos, el campo, lo mismo. Por eso es que decimos, la solución para todas las cosas es solo Cristo. Por eso decimos eso, no porque nuestro clamor solamente hay eso nada más, tantas cosas que podemos clamar. De verdad tenemos que romper lo que estaba agarrando como maldición Canaán, ¿no? Ese campo que está usted, que Dios le ha enviado, Dios le ha puesto ahí, ahora hay que batallar espiritual y romper esas cadenas y esa maldición. ¿Con qué? Con las obras del reino de Dios. No olvidemos eso, ¿ok? Pues el camino fácil no siempre es el correcto. La comodidad no siempre es lo mejor. No debemos evitar los problemas en los campos donde Dios nos ha colocado. Ese campo, ese problema es precisamente el lugar que debemos conquistar espiritualmente. Conquístelo espiritualmente antes de conquistarlo físicamente. Ustedes conocen El progreso del peregrino, ¿no? Es un libro muy famoso hasta que salió en películas, ¿no? Es el segundo libro más vendido después de la Biblia. Hay una parte que habla de que este hombre, el peregrino, ¿no? Ve unos leones y rugiendo y son peligrosos. Pero con miedo él estaba pasando y se da cuenta que los leones estaban encadenados. Entonces, aunque rujan estos leones y son tan peligrosos, encadenados no pueden hacerte daño. Pero nosotros pensamos que el mundo no podrá hacer daño. El problema de esa persona me va a hacer daño. Pensamos así. Pero si ustedes están en Cristo, ¿quién podrá hacerles daño, no? Si están debajo del pacto, ¿quién los podrá arrebatar de ahí? Nadie. Por eso conocer la realidad espiritual, conocer la batalla espiritual es tener la victoria verdadera. Y muchos jóvenes están siendo engañados por eso, porque el mundo se ve grande, se ve peligroso. Por eso la complacencia espiritual es peligrosa. Sin el pacto, el vacío espiritual se llena más con Satanás. Pues usted no tiene que pelear con el incrédulo. No pelee con el incrédulo. Más haga buenas cosas, más diga, alardeen de que le va mejor que usted. En fin, si no hay pacto, es un vacío espiritual. Y en ese vacío está lleno, ¿qué es? Satanás. Y en fin, va a caer. Y usted no lo tiene que maldecir porque ya está en maldición. Lo tiene que bendecir, pero para que reciba a Cristo. Por eso siempre en Latinoamérica la mala costumbre es bendición. Ni cree en Dios, pero te dice bendición. La moralidad y la ética no cambia a la persona. En fin, no cambia. Fundamentalmente no cambia a la persona. El latino es de buen corazón y siempre quiere ser buena persona. Pero no cambia. No cambia la nación. No cambia la corriente de ese problema. ¿Por qué? Porque es clara señal que si no es el pacto, no hay solución. Clara señal. Pero la iglesia no cree en esto. La iglesia no cree.
Nosotros estamos tan bendecidos que estamos aquí escuchando el Evangelio, pero vayan a una iglesia normal, escuchen un mensaje normal de una iglesia cristiana y miren qué predican, en la verdad. Quisieran que ustedes mismos confirmen. Hablan de Jesús, pero hablan de prosperidad. Hablan de Jesús, pero hablan de qué? De una cosa que es un ritual, una religiosidad. Hablan de Jesús, pero todo es centrado a ti mismo. Los pastores mismos tenemos que despertar primero. Y los creyentes también necesitan aferrarse al pacto, al Evangelio. Segundo, entonces, esta época de complacencia espiritual y la comodidad espiritual trajo ¿qué? Una corrupción moral. ¿Usted qué piensa? Que todas las cosas que están pasando, las corrupciones que está pasando en nuestra nación es porque es error de humano, error de hombre, o es totalmente una corrupción espiritual. ¿Qué usted piensa? Un árbol de manzana da manzana, ¿cierto? Entonces, el problema que está causando el hombre, ¿qué raíz tiene? El problema fundamental. A eso decimos ¿qué? El pecado original. El pecado original, ¿qué significa? Es un estado separado de Dios. Un hombre separado de Dios trae frutos separados de Dios. Y sin Dios, ¿qué hay? Desastres, maldiciones. Pero ¿quién trae esto más para que el hombre no salga de ahí? Satanás. Y en fin, este hombre, atrapado en este estado separado de Dios, atrapado por los moldes, los lazos y todas las maldiciones de Satanás, no puede salir porque lo tiene ahí agarrado. Y los engaña continuamente para que piense que ellos mismos con el dinero, con el triunfo y el conocimiento pueden salir. Los sigue engañando. ¿Y qué pasa? Vivirán eternamente ¿en dónde? En el infierno. Muchas personas piensan que el infierno solamente es un lugar de fuego, porque en el libro de Apocalipsis lo representa de esa manera. Pero el infierno no solamente es algo no es algo imaginativo. El infierno es un lugar donde no hay Dios. ¿Cómo será ese lugar? Que no hay Dios. Hasta me da miedo pensar en eso. Pero una persona que vive sin Dios, separada de Dios, vive una vida de infierno. Es lo mismo. Por eso, la salvación es ahora, porque vive en una vida de infierno. No es que vas a querer ser salvo porque no quieres el infierno, es que ya estás en una vida de infierno. Necesitas salir de ahí. Necesitas salir de ahí, pero no puedes hacerlo con tu propia fuerza. Necesitas a alguien que originalmente no tiene pecado. ¿Y quién es Jesús? Y tiene que ser alguien que derrotó la muerte, porque la paga del pecado es muerte, Satanás, que es Cristo, nuestro Rey verdadero, ¿no? Con su resurrección ganó sobre la muerte al tercer día, ¿no? Y el infierno ya no es una vida sin Dios, es junto con Dios, el reino de Dios ahora en nosotros. El reino de Dios en nosotros es lo mismo decir, el Espíritu Santo está morando en nosotros, es lo mismo, porque el Dios Trino está junto conmigo ahora, ¿no? Pues la corrupción moral viene de una corrupción espiritual. Tenemos que estar claros en esto. Si no sabemos eso, vamos a estar solamente haciendo programas para sacarlos de una corrupción moral nada más. Hay que sacarlos ¿de qué? De esta corrupción espiritual, de no conocer a Dios y ser ignorantes a Dios. ¿Por qué son ignorantes a Dios? ¿Qué usted piensa? ¿Por qué el hombre es ignorante a Dios? Porque no han escuchado el Evangelio en su vida. Hay gente que rechaza el Evangelio, ¿cierto? Pero hay gente que son ignorantes porque no saben. Nunca han escuchado del Evangelio de verdad. Ayer compartí el Evangelio con una persona de Sri Lanka, 25 años, joven.
vino acá a ganar dinero. Su futuro, su sueño es ir a Estados Unidos, dice. Entonces, ¿cuántos años vas a ahorrar? 9 años, dice, wow. No sabe lo que te espera, entonces. Y él es budista, ¿no? En Sri Lanka 70% son budistas. Y le pregunté, ¿tú eres feliz? Yo no sé, dice así. Entonces, los problemas que hay en tu nación, problemas que tú tienes, problemas de tu papá, ¿qué tú piensas? Yo no sé. No importa, dice así. Y que, wow, este chico es Superman. Nada es problema para él. Entonces le pregunté, entonces, si mueres ahora mismo, ¿dónde vas? Yo no sé, dice. Si me porto bien y si ya hice algo bien antes de morir, entonces mi otra vida sería un poquito mejor. Entonces yo le dije, pero si las personas de Sri Lanka desean ser buenas personas, ¿por qué su país está mal? Porque ellos creen en nacer de nuevo. Si haces buenas cosas, si naces de nuevo, vas a nacer en un nivel más alto. Entonces, serían los élites, ¿no? Entonces, los gobernadores, los diputados, son la gente buena, ¿no? Pero están trayendo el caos de su país. Y todavía dice, pero yo no sé. En otras palabras, este chico, su vida no tiene valor. Pero le pregunto, ¿pero por qué haces tanto dinero para Estados Unidos? Para una mejor vida. No hace sentido. Cuando responde, su vida no tiene ningún valor, no le importa. Si muero, no importa. Si esto no importa. Si hay problemas, no importa. Pero tengo que hacer dinero ¿para qué? Para tener un mejor triunfo. Yo escuchando decir, no tiene. Pero le compartí ¿qué? El Evangelio. No me importa si entendió o no. Compartí el Evangelio. Y le dije, yo no sé si hoy vas a aceptar o quieras aceptar. Y él me dijo, yo no quiero aceptar. Perfecto. Pero yo sé un día que tú te vas a recordar de eso. ¿Recuerda de qué? De que el Evangelio es la única solución de todo el problema fundamental. Así, se lo dije claro, así nada más. Y había gente de nuestra iglesia también alrededor. Y estaban viéndome a mí como que, entonces no vas a hacer la oración de aceptación. Y una persona dijo, yo quiero aceptar al Señor Jesucristo. Dijo así. Pues yo dije, tú aceptaste a Jesucristo. Le dije así mismo. ¿Dónde está la salvación? ¿En la mano del hombre o en la mano de Dios? Su deber es proclamar el Evangelio nada más. Y que el Espíritu Santo obre. Ese es su deber. Usted no puede cambiar el corazón de la persona. Más hable elocuente, más hable bien, eso no cambia el corazón de esa persona. El Evangelio es que cambia a la persona, pero viene a su tiempo. Pero cómo ustedes esperan en ese tiempo es lo más importante. Recuerden, esa alma lo tiene agarrado ¿quién? Satanás. Para que no crea en ¿qué? En Dios. Para que no conozca el camino. Este chico dice que jamás había escuchado sobre Jesús. Pero está aquí en Corea. Las 5,000 tribus, en otras palabras. Las 5,000 tribus son ¿quién? La gente que nunca han escuchado sobre Jesús. Y este chico nunca en su vida había escuchado de Jesús. Porque de su abuela hasta ahora aquí es budista completo. Entonces, a esa persona, ¿qué le van a compartir? ¿Explicación de quién es Jesús? ¿O proclamar de la única salida de tu problema es Jesucristo? Yo creo en eso. Yo lo creo. Y lo compartí, ¿no? Y entonces, agradecido que estoy es que ahora el equipo que estaba ahí decidieron orar por él ahora todos los días. Eso es evangelismo, en fin. No es cambiar a esa persona de una vez. No es tratar de mejorar su vida de una vez. Es ver lo que Dios puede hacer con esa persona en su tiempo. Eso es evangelismo. El aposento alto de Marcos se reunieron y oraron unánimes, ¿cierto? En oración, perseveraron unánimes en oración, ¿no? Aferrados al pacto, del monte Olivo, monte del Calvario.
y vino ¿qué? Las obras del aposento alto, ¿pero dónde? Del aposento alto de Marcos, la llenura del Espíritu Santo. Y se abrió ¿qué? 15 naciones, 3,000 discípulos, 5,000 discípulos, hombres nada más, dice así. Y de ahí todo el evangelio se fue esparciendo. Después Dios lleva este movimiento a la iglesia de Antioquía y lo conlleva a las misiones. ¿Usted piensa que esto es una fantasía o una historia? Es lo que Dios hace, en fin, y lo que quiere hacer. Y Dios lo va a hacer, lo quiere hacer a través de nuestra vida también. Pero usted está aferrado, unánime, nada más en oración en esto, o todavía me hace difícil aceptar que estamos aquí. En estas tres cosas. Recuerden, en un evangelio mezclado Dios no obra a sí mismo, tiene que saberlo. Solamente en el evangelio, que es esto, solo esto nada más, Dios obra. Espero que por eso una semana ustedes, quisiera que ustedes oren en su campo. Vean su nación, vean su región. Entonces verán por qué tienen que orar. Y verán el cumplimiento de la palabra. Lo verán, lo notarán. Y una vez que se den cuenta de esto, van a confesar una cosa. Dios es soberano. Dios es soberano. No importa si mi país o mi lugar o mi iglesia está así, Dios es soberano. Ya no estemos tan obsesionados por resultados. Tenemos que estar firmes solamente ¿en dónde? En el pacto. Oremos. Dios, muchas gracias. Durante esta semana, dando la llenura del Espíritu Santo, conllévanos, guíanos, para que podamos tener la victoria verdadera, que podamos salir de esa comodidad espiritual y comenzar una batalla espiritual que conoce la realidad espiritual. Toda esa corrupción moral y ética sabemos que proviene de una corrupción espiritual. Dios, que podamos desechar todo lo que teníamos mezclado o lo que teníamos como aparentemente como un evangelio. Pero con nuestras fuerzas es imposible. Tú mismo descarta nuestras cosas, nuestros estándares, nuestras normas, para que podamos comenzar un nuevo movimiento de evangelismo y misiones en Latinoamérica. Revive, restaura, reforma todos los campos de Latinoamérica, en los obreros, y específicamente en nuestra vida, para que la siguiente generación no repita el ciclo vicioso de los jueces, sino que conlleve el pacto eterno de Cristo hasta tu segunda venida, Señor. También oramos por todos los campos de Latinoamérica que están aferrándose a la palabra y orando con tu pacto. Dale la fortaleza, dale la sabiduría, dale los encuentros de los discípulos, para que podamos glorificar solamente el nombre de Cristo. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que sea la solución de todos los problemas, por el gran amor de nuestro Padre Dios, la comunión y la guía, la llenura del Espíritu Santo, sea sobre todos los obreros y los campos de Latinoamérica, que se aferran a tu pacto sabiendo que es la única manera de salir de este ciclo vicioso. Y que podamos conocer también que el tiempo de jueces está en nuestro tiempo. Y que podamos estar despiertos espiritualmente, salir de esa comodidad espiritual. Y también sea sobre todos los remanentes, los que están esparcidos escuchando online, que desean ver tu voluntad y confesar tu soberanía. Estará siempre juntos eternamente con ellos. Amén.